Hola, hola, hola. Ahora sí está más alto nuestra televisión. Camino. ¿Qué nota era ese? Camino. Está muy alto. Buscando una mano amiga. Camino buscando consuelo. Buscando muy alto. Camino buscando consuelo, buscando una mano amiga, camino pidiendo consejo. Abre bien los ojos, una madre, abre bien los ojos, una madre, y aunque todo sea triste, la abre bien los ojos. Voy a saludar primero. Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos comenzando como todos los lunes y todos los viernes. No se olviden que tenemos esta programación nuestra. Ñañe Monguetá, Ja Ñañembo E. Estos son los dos titulitos tan importantes que nos hacen reunirnos, ¿verdad? Así en vivo y en directo. Me veré, Cojina, Arnaldo, ella nos va a poner enseguida, ella nos puso luego enseguida, ¿verdad? Los números que nosotros tenemos para compartir, ¿verdad? El verdecito, el que ven ustedes ahí, 0961-166-266, para enviar los mensajes. Así que esperamos los mensajes, pero los mensajes son mensajes para rezar por nosotros mismos, rezar por nuestra familia, rezar por nuestros ancianos, rezar por nuestros enfermos, rezar también por nuestros seres queridos que ya han partido al cielo, rezar por nuestra comunidad, rezar por nuestros gobiernos, rezar por todo. Entonces, queridos amigos, hoy nosotros nos encontramos en este lunes 5 de junio y al mismo tiempo yo les digo que en este 5 de junio de 1841, en el año 1841, un 5 de junio de ese año, San Juan Bosco se ordenaba de sacerdote. San Juan Bosco, padre y maestro de los jóvenes, un 5 de junio de 1841 recibía la ordenación sacerdotal. Y qué gran santo, ¿verdad?, para los jóvenes, qué gran santo para la humanidad, qué gran santo para nuestras comunidades. La obra de San Juan Bosco, la obra de los oratorios, la obra de los colegios, la obra de los artes y oficios. Ustedes saben que en el Paraguay los salesianos llegaron con la primera imagen de María Auxiliadora, que hace poco celebramos también nosotros un 24 de mayo, que, bueno, en realidad los salesianos por primera vez en 1896, un 23 de julio, pero vinieron con la imagen de María Auxiliadora en ese tiempo. Bueno, Ñañe Monguetá, apea la Ñañe Monguetá Tajina, a ver un poco también si los exalumnos salesianos principalmente se manifiestan un poco, la obra salesiana, los que son tan devotos de San Juan Bosco y María Auxiliadora, hoy en nuestro programa.
Y nosotros les invitamos a todos ustedes, ¿verdad? Como siempre, para que puedan así compartir. Tienen el número telefónico 0961-166-266, este es el número de mensaje. Y el otro, 0986-404-603, es para nosotros lo que entendemos, ¿verdad? Nosotros como el momento en que vamos a llamar. Vamos a llamar también telefónicamente, cada uno lo puede hacer. Así entonces hablamos un poco también con ustedes. Incluso si ahora también quieren llamar, vamos a hablar un poco, no hay problema. Si ustedes quieren poner sus mismas intenciones también llamando por teléfono, solamente procuren ser bien concretitos. O sea, lleva mi pelotero casón, ya decimos nosotros. ¿Por qué? Y porque hay muchas personas que me estaban diciendo que procuraban, tentaban y no podían entrar, ¿verdad? Porque tenemos un número, en realidad, entonces tenemos que ir pensando en dos numeritos, así es que prepárense, dos numeritos seguramente que dentro de poco también para llamar. Entonces, en cuanto uno está hablando, el otro está llamando, el otro entra en línea y vamos cambiando, porque si no tenemos que esperar. Uno me decía, padre, se gañen ese tereína, porque ya he visto que otros ya estaban rezando. Y entonces por eso la vez pasada incluso hicimos 6 vueltas, ¿verdad? Justamente para que todos tengan la posibilidad, ya que hoy no hay sus intenciones. Y ya desde el inicio nosotros enviamos nuestros saludos a las personas que nos están siguiendo de otros países. Son muchos los brasileros, sobre todo, que aman también Ñandillara Ñe'e, porque dice que aprovechan para aprender un poco de castellano y sobre todo para vernos un poco. Y lo que más les gusta es cuando estamos en directo, porque ahí tienen la posibilidad también de comunicarse, sobre todo esa parte de Vale do Paraíba, entre São Paulo y Rio de Janeiro. Ahí yo recuerdo cuando nosotros estábamos, siempre decíamos Vale do Paraíba, 3 S. A ver, vos los brasileños que están ahí, si ustedes saben las 3 S do Vale do Paraíba. Sapos, salesianos y soldados. Eso decían siempre, el soldado, porque ahí Vale do Paraíba, los famosos chavantes, ¿verdad? En esas montañas que se ven después del valle, los cerros, ahí tenían la parte de los aviones dentro, ahí abajo, en las montañas. O sea, en el lugar donde guardan los aviones, los chavantes. Y después mucho ejército, los soldados, y después también los salesianos, porque los salesianos ahí, Vale do Paraíba, están llenos, ¿verdad? São José, Guaratinguetá, Lorena, Rio de Janeiro, y así entonces, Piracicaba, ¿cuáles son los otros? Campinas, bueno, yo ya no recuerdo todo, ¿verdad? Pero eran tantas obras. Campos de Jordão, qué lindo lugar ese Campos de Jordão. Bueno, y así, todos estos lugares que nos hacen recordar. Así que un saludito para ustedes, queridos hermanos que nos siguen, Ñandillara Ñe'e, de tan lejos, y así matamos también saudades, ¿verdad? Desde tan lejos. Bueno, y ustedes aquí, ciertamente también, nosotros saludamos a los hermanos argentinos. Ahí hay una comunidad grande, linda, de paraguayos que también están siguiendo todos los días, sobre todo la misa, el rosario y las otras programaciones, pero principalmente son esas las programaciones que todos están muy unidos. Y saludamos hoy especialmente a todos nuestros hermanos enfermos. Eso sí, yo entonces personalmente quiero rezar por todos los enfermos. Hoy mismo estuve pasando por 3 hospitales, visitando a algunos enfermos, y siempre que entro en estos hospitales aquí de nuestra capital, ¿verdad?, donde yo estoy girando, cuando me llaman, me avisan que hay algún enfermo que necesita la unción de los enfermos, o incluso que están internados en alguna de las salas, al entrar en estos sanatorios, lo primero que veo es Ñandillara Ñe'e, entonces encendida ahí. Bueno, parece que tenemos algún mensaje, vamos a una llamada telefónica, vamos a escuchar un poco. Buenas noches, ¿quién está llamando? Soy la señora Ana Jara, ¿cómo le va? Desde Buenos Aires, ¿cómo anda, padre Víctor? Ah, te entendí por la voz, justo estábamos hablando de la gente buena y linda de Buenos Aires, Anita. Bueno, presentate vos, Anita, así te escuchamos todo. Mi nombre es Ana María Gamarra,
de Jara, viuda de Jara, bueno, ahora lamentablemente, y de la comunidad de San Juan Bautista, aquí en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, preparando para las patronales de San Juan Bautista 2023. Sí. Qué bien, che. Mirá que hace mucho que no me voy más por Buenos Aires, che. No me invitan más los paraguayos. Se olvidaron de mí. Vení cuando quiera, no tenemos plata para mandarte porque nuestra plata no sirve para nada, te diste cuenta, ¿verdad? Bueno, tenemos que organizar algo, che. Mira que nosotros te vamos a recibir con todo cariño, pero el tema es que no te podemos mandar la plata porque no te va a alcanzar. Sí, bueno, está bien. Pero hay que volver a juntar ahí a todas esas familias tan lindas. Muchas que ya están allá en el cielo, ¿eh? Tu esposo luego ya, Julio. Seguro. Sí, mi amor, por ejemplo. Sí. Bueno, y viste que... Pero pronto va a ser el cumpleaños de Juliana, que te llamo para felicitarte por el programa y además para que te acuerdes que el 19 de junio es el cumpleaños de Juliana. Bueno, 29 de junio. Entonces, hoy estamos recién 5. 19 de junio. 19. Sí. Bueno, 19, y entonces, sí. entonces... Más tiempo, bendiciones para vos, para todo el programa. Y escuché ahí antes de que empezara el programa cómo estabas afinando la voz y la guitarra. Ah, sí. Ah, ya me estaba olvidando. Vamos a comenzar con un cantito. Ustedes ya quieren escuchar. Bueno, vamos a dedicarle a los argentinos, ya que son ustedes los primeros en llamar. Y decirle a Juliana que llame el 19, que es el día de su cumpleaños, o el día cercano. No sé cuándo es el lunes o viernes. Lunes, luego 19. Mira, lunes 19. Entonces, vamos a hacer un pacto ya, Anita. Entonces, ustedes llaman el lunes. Entonces, ñañe mongueta. Así escuchamos un poco también todo lo que fue tan lindo ahí en San Justo, todo lo que fue tan lindo ahí en Manzanares. Y entonces así estamos al día. Exactamente, ahí con la doctora Sonia. Bueno, entonces, así que lindo. Gracias, Anita. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones, padre. Chao. ¿Cómo? Ah, bueno, chao. Saluda a toda tu familia. Gracias. Bueno, así entonces desde Buenos Aires. Mira qué lindo, Anita, qué sorpresa. Ahí nosotros cuando éramos estudiantes de teología estábamos siempre por ahí también. Grupo paraguayo, muy lindo en Buenos Aires, la pastoral paraguaya. EPA le llamaban en ese tiempo, Puente 12. Bueno, hay algunos mensajes ahí. Arnaldo nos va a poner un poquitito más grande esa pantalla y vamos a leer. Hoy, entonces, buenas noches, Padre. Pido oración por el Santo Padre, Papa Francisco, por la conversión de los pecadores, por todos los enfermos. Muy bien. ¿Y quién será? Lidia Ruiz Díaz. Bueno, Lidia Ruiz Díaz entonces está escribiendo y está enviando. Hay una llamada telefónica, ñañe mongueta. Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches, Padre Víctor. Soy Juana Paredes. Hola, Juana. ¿De dónde estás llamando, Juana Paredes? Estoy llamando de Asunción, cerquita del hospital Inerán. A 2 cuadras. De Inerán. Ah, mira un poco. Juana. Mi casa. Qué lindo, Juana. Bueno, ¿y vos qué me querés contar? ¿Querés rezar por alguien? ¿Querés recordarte por alguien? Oración, rezar por Juan Jerónimo Cabañas, un seminarista que está en el 6º año, es mi sobrino. Oración por su vocación sacerdotal. No me diga que él es tu sobrino, es mi alumno, Sobrino, ¿o fue? Padre, sí, él siempre dice mi tío. Él me dice mi tío, pero yo le aplacé igual le aplacé. Y por ahí tu tío, a ver. Igual te quiere, los compañeros siempre le piensan, ay, pero vos vas a pasar porque tu tío luego siempre está de tu lado. No, es muy bueno, muy buen estudiante. Sí, por su salud, él pues tiene un pequeño problema de la epilepsia. Ah, Entonces, bueno. Está enterado. Y por su salud, pero bueno. por lo visto es la voluntad del Señor, porque desde que ingresó eso va desapareciendo, pero es de su vida, la vocación. Bueno, es importante. Rezar por los sacerdotes, rezar por las vocaciones, eso es lindo, Juana. Te agradezco infinitamente y vamos a recordar ahí a tu sobrino también. Y a mi sobrino, digamos, entre comillas, ¿verdad? Sí, tu sobrino, Cabañas. Claro, Juan Jerónimo Cabañas, sí. Qué lindo. Te ama, padre. Qué bien. Bueno,
espero que yo también le pueda amar porque sea buen estudiante, decirle buen sacerdote. No, y usted, usted Transmitile. es el profesor y sabe todo. Usted sabe todo el corazón de todo. Gracias, Juana. Que Dios te bendiga. Buenas Amén. noches. Buenas noches. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos nosotros recibiendo los mensajes. Ustedes tienen 0961-166-266, eso para los mensajes. Pero pueden llamar y hablen, porque ñañe mongueta, pues. Ñañe mongueta o ñañe boeta, ustedes saben, de 9 a 9 y media, entonces, para tener un poco de un coloquio, una charla. Vamos a leer aquí primero, ¿teníamos mensaje o una llamada? Bueno, ¿quién está hablando? Buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Tu nombre? ¿De dónde va a llamar? Te saluda Orlando Jiménez, el hijo de Graciela. Ah, Orlando, desde Luque. Muy bien, Orlando. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, che? ¿Cómo anda ahí la ingeniería? ¿Todo bien, pa? Todo bien, padre. Estamos esforzándonos, ¿sabes? Siempre en el estudio. ¿En serio? ¿Estás estudiando, vaina? Sí, estamos esforzándonos bueno. acá. Queremos buenos muchachos, chicos, así como vos, que estudien ingeniería civil, es el tuyo, ¿verdad? Civil, padre. Sí, que no se caigan los puentes, que no se caigan las casas, que tengamos buenos asfaltos. ¿Eh? ¿Qué inclinación tenés vos? ¿Hacia dónde querés vos? Obras civiles. Sí, obras, construcciones. Dentro de 5 años ya me contrataba para una casa. Bueno, Ñande Yañe, ella va a tener su local propio y ya tomo tu palabra para que nos puedas calcular todo lo que vamos a utilizar. Bueno, Orlando, ¿querés rezar por alguien, alguna intención especial? Antes que me comentaron que estuviste por Luque la pasada, en una fiesta patronal de María Auxiliadora. ¿Qué tal? Ah, sí, me llamaron, fui ahí a María Auxiliadora, muy lindo. Ah, tu compañero creo que es también, o por lo menos, sí. Él me nombró ahí, me dijo, Orlando es mi amigo. Sí. Todo linda la fiesta. Sí, muy linda la fiesta. Vos sabés que siempre la fiesta de María Auxiliadora, por todas partes, con gran explosión y con mucha gente. Justamente él se... Bueno, listo, Orlando. Que Dios te bendiga. Saludos, Sí. cuídate siempre. Gracias. Bueno, tenemos otra llamada. Mensaje, vamos a leer un poco un mensaje aquí. Dice, buenas noches, Padre Víctor, y a todos los televidentes de su programación. Quiero rezar por la salud de Camila y por la reconciliación. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a rezar allí. ¿Quién es que está escribiendo? Ahí parece que no está, ¿verdad? El nombre. Bueno, amén. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo? Tenemos otro mensaje. Buenas noches, Padre Víctor. Muy alentadoras tus palabras para los enfermos y agobiados. Te pediría que es muy particularmente por el Monseñor Cuquejo, que nuevamente está internado. Bueno, ¿quién va este? Es que no está firmando ahí. Vamos a ver un poco. Vamos a rezar por nuestro Monseñor Cuquejo. Buenas noches, Padre Víctor. Muy alentadora. Entonces, Padre Silvio. Padre Silvio es nuestro querido párroco aquí en San José Obrero. Gracias, Padre Silvio, y a toda tu gente de la parroquia San José Obrero. Otro mensaje, buenas noches, Padre, felicitaciones por tan excelente progresión. Después dice, programación seguramente. Pido oración por la salud espiritual, física y liberación de la familia Almirón Santa Cruz. Muy bien, vamos a rezar por ustedes también, por esta liberación. Otro mensaje, buenas noches, Padre Víctor, te felicito por este hermoso programa, mi compañero de todos los días, Ñande Yarañe. Me encanta el programa, me fortalece, me llamo Aide. Pido por la salud de mi nieta Paloma, por mi salud y por toda mi familia. Gracias, bendiciones, qué alegría. Muy bien, rezamos otro mensaje. Buenas noches, Padre Víctor, muy alentadora tus palabras por los enfermos. Bueno, este es el Padre Silvio, que nos envió este mensaje. Gracias, Padre Silvio. Aquí hay otro. Buenas noches, Padre. Pido oración por mi señora Graciela de Vallejos, de Villa Elisa, barrio Picada. Muy bien. Ese barrio no conozco todavía, barrio Picada.
Todavía no me invitaron por ahí las capillitas de Barrio Picada. Bueno, también pido oración por toda mi familia. Mi nombre es Amado. Muy bien, vamos a rezar por ustedes. Bueno, en cuanto ustedes van enviando estos mensajes, nosotros queremos hacer un cantito. No sé si tenés preparado algo allí, nuestro amigo también de música y de canto, nuestro amigo Arnaldo, ¿verdad? Abre bien los ojos, es lo que nosotros queremos hacer. Así como Jesús, que nos quiere tanto, Jesús que nos ama. Cuando nosotros hablamos de las manos ensangrentadas, las manos bendecidas, las manos en la cruz, ¿verdad? Entonces, de Jesús. Nosotros vamos caminando, buscando consuelo, buscando una mano amiga, la mano de Jesús, la mano de Dios. Camino buscando consuelo, buscando una mano amiga, camino pidiendo consejo y no lo encuentro en la vida. Camino pidiendo consejo y no lo encuentro en la vida. Abre bien los ojos, una madre te comprende y aunque nadie te haga caso, ella escucha tu gemido y aunque todos te abandonen, ella siempre está contigo. Camino buscando consuelo, buscando una mano amiga, camino pidiendo consejo y no lo encuentro en la vida. Camino pidiendo consejo y no lo encuentro en la vida. Abre bien los ojos, una madre está a tu lado y te invita a que descubras a Jesús en los hermanos y en la duda del que busca en el triunfo y en el fracaso. Camino buscando consuelo, buscando una mano amiga, camino pidiendo consejo y no lo encuentro en la vida. Camino pidiendo consejo y no lo encuentro en la vida. Bueno, qué lindo que es, ¿verdad, queridos amigos? Cantar esto. Nosotros buscamos en esta vida, estamos caminando. Hay muchas lindas músicas verdaderamente que nos pueden hacer sentir nuestros pasos, pero los pasos al lado de Jesús. Jesús que camina a nuestro lado. ¿Se acuerdan de que siempre se quejaba, verdad? Y le decía, Señor, ¿dónde estuviste en los momentos más difíciles? Cuando yo, dice, te pedí, yo miré hacia atrás y vi solamente una huella cerca de la playa. Quiere decir que no pena esa señal de ya. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue, ¿se acuerdan? En ese momento en que veía solamente una huella, es porque yo te tenía entre mis brazos, porque esas huellas eran mías. Qué lindo que es eso, ¿verdad? Buscando una mano amiga. Esa mano que nos alza, esa mano que nos tiene en brazos, es la del Señor. Bueno, tenemos más mensajes, pueden llamar, tenemos todavía Ñañemongueta, estamos todavía en el momento del Ñañemongueta. Aquí tenemos buenas noches por la salud física y espiritual de Fabricio y Ulises. Bueno, yo ya pienso quién es que está escribiendo aquí, Fabricio y Ulises. Bueno, buenas noches, Padre Víctor, estamos viendo el programa aquí desde Luque, excelente programación, pido oración por todos mis familiares, especialmente
en la salud de mi abuela. Atentamente, Victoria Silva. Bueno, después de Victoria, yo les voy a pedir luego que ustedes llamen y vamos a hablar un poco, así nos conocemos más. A ver si les voy ubicando desde Luque, dice Victoria, entonces con toda su familia que están allí viendo. Ese numerito rojo que ustedes ven ahí en pantalla, aquí está, ¿verdad? Este numerito rojo aquí, ustedes pueden ver, ese 0986 404 603. Ese se refiere directamente entonces para el llamado telefónico. Así que estamos esperando que ustedes nos llamen. Da gusto conversar, ¿verdad? Por eso es Ñañe Monguetá, para que no sea monólogo, sino que sea diálogo hoy nuestro encuentro también. Y donde ustedes traigan sus intenciones, que es lo más lindo, tener intenciones que nos ayuden a nosotros a rezar, ¿verdad? Juntos, a estar juntos y a pedir a Dios las gracias que necesitamos. En cuanto tenemos los minutos, a ver un poco los minutos, que aquí hoy vamos a ver cómo estamos en los minutos, porque cuando llegamos a 21:30 más o menos, queremos nosotros comenzar nuestro momento de esta devoción. La devoción que le llamamos a las manos ensangrentadas de Jesús. Nosotros hasta ahora estamos ya prácticamente casi 25 minutos de programación en que queremos hacer el Ñemonguetá. Así es que ustedes también tienen que ser ágiles. O sea, cuando comenzamos la primera parte, Ñemonguetá, Ñemonguetá. Todas las intenciones se envíen para que podamos ya poner sobre el altar, pedir al Señor. Aquí lo mismo que ustedes están viendo, ¿verdad? Aquí están las manos ensangrentadas de Jesús. Esta devoción tan interesante y tan linda que nos hace recordar, ¿verdad? Cómo Jesús es capaz de entregar sus manos por nosotros. Las manos de una madre, la mano de un papá, la mano de un sacerdote, la mano de un amigo, todos los que dan su propia vida también por los demás. Entonces, ahí tienen los números 0986 404 y luego tenemos 603 y el 0961 166 266 son los números que nosotros tenemos. Vamos a recordar cómo es nuestra oración de la devoción a las manos ensangrentadas de Jesús. Vamos a hacer la señal de la cruz, después el credo, después entonces así sucesivamente. Vamos a hablar un poco, o mejor dicho, los que están también unidos, ligados a través de Facebook. Ustedes saben que esto también lo estamos transmitiendo directamente por Facebook. Y entonces también tienen en YouTube. En YouTube también ustedes pueden darle continuidad a esto. Pueden seguir nuestro programa en nuestro canal de YouTube también. Canal de Tigo, canal de Copaco y después están evidentemente las aplicaciones. Aquí Marina Jiménez nos envía un saludito. Fabiana Medina, amén, que así sea. Y Marina Jiménez es interesante porque nos envía un Espíritu Santo, un pajarito hermosísimo aquí volando, ¿verdad? Después tenemos a Miriam Galeano, también manda 3 manitos que están en posición de Tupanoi, ¿verdad? Malis, buenas noches, padre, muy bueno el programa. Sena Correa, Milce por la salud física y espiritual de Ulises, Fabricio y Emilce, muy bien. José Córdoba, buenas noches, padre, saludos desde Puerto de Iguazú, Misiones, de Argentina. Somos estudiantes de la ABP 4, dice, de San José Obrero. Mi nombre es José, mi esposa Ángela, muy bien, José Córdoba. Luego, Lourdes Eduarda Benítez Brites, José Córdoba y 2 personas más también te están viendo. Fabiana Medina, buenas noches, padre Víctor Cabañas, oración por mi familia y por el mundo entero. Bueno, así nosotros seguimos y ahora tenemos una llamada telefónica. ¿Ya está en línea? Buenas noches. Hola, padre. Buenas noches. ¿Quién me habla? Habla Virginia. Ah, Virginia, ¿qué tal? ¿De dónde estás llamando? Aquí de Asunción, padre.
Yo siempre le escucho, yo todos los días rezo el rosario a las 5 y algo de la mañana y termina eso y escucho la misa todos los días. Y estoy pidiendo por favor que rece por mí porque estoy muy dolorida y también quiero que rece por mi hija que está teniendo problemas judicial y para que le ayude a que salga todo bien, Señor. Sí, vamos a rezar por tu hija, por ese problema judicial, sobre todo por los jueces y por los abogados que no sean corruptos. Eso es lo más importante. Sí, por ello vamos a rezar para que hagan bien las cosas en la justicia. Eso es importante y es lo que Dios quiere, como dice Isaías. Padre, lo que quiero de pido ustedes es tu la bendición, justicia. por favor. Bueno, vamos a rezar de todo corazón para que en nuestro país luego exista la justicia, ¿verdad? Porque oñe vende tere y la de juez, cuera de abogado y la de defendido y la vende hambre. Bueno, pero es importante rezar. Vamos a poner en manos del Señor porque eso es el esfuerzo, la lucha, el empeño, ¿verdad? Que todos tenemos que poner. Queremos un país justo porque recordemos que Dios por antonomasia, es decir, por nombre, por esencia, es justicia. Es la definición de Dios, ¿verdad? La justicia. Muy bien, vamos a rezar, te agradezco que hayas llamado y vamos a poner esa intención ahora aquí también en esta noche. Gracias, Padre. Yo rezo mucho por usted para que sea sano y que siga siempre, y para poder escucharle siempre a ustedes y darnos su bendición. Muchas gracias, bendiciones, buenas noches. Muy bien, y así entonces seguimos nosotros. Ñañemonguetá, Jañañembo, ya nos estamos preparando enseguida como para comenzar ya. Yo les quería decir, comenzamos como siempre, vamos a ver dónde tenemos nuestro, ahí tenemos otro mensaje, vamos a ver un poco, se va a engrandecer, vamos a ver un poco este mensaje por la salud física de mis nietos, Benjamín, Coral, Juliana, bueno, entonces Gustavo y después ya Luciana. Bueno, muy bien, entonces rezamos también por ustedes, por la salud física. Entonces estamos con todas estas intenciones. Nosotros nos vamos preparando porque ya queremos comenzar para que nuestro tiempo también. Aquí hay otro mensaje. Buenas noches, Padre, soy Suni Toledo. Necesito oración por mi familia y mi salud. Tengo mucho dolor de pierna. Dios te bendiga abundantemente, Padre. Muy bien, lo hacemos. Hola, Padre. Excelente el programa. Víctor Bogado, desde Asunción, pido oración por la salud de mi esposa, María Luisa. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hace tiempo que no sabemos nada de vos, ¿eh? Bueno, vamos a rezar, Víctor, por tus intenciones, especialmente por tu esposa. Bueno, vamos a recordar y vamos ya a ir iniciando. Creo que vamos aprendiendo poco a poco. Aquí tenemos esta imagen maravillosa, las manos ensangrentadas del Señor, que nos hacen recordar a cada uno de nosotros el dolor, la pasión, cada una de esas intenciones que ustedes también nos estaban diciendo. Y yo sé que muchas de ustedes, las familias que están acompañando este momento de oración, tienen sus intenciones. Y todas esas intenciones que ustedes tienen en su corazón para Dios, Dios que es universal, Dios que se abre a todos, Dios que es un papá bueno y misericordioso. Ayer justamente al celebrar la Santísima Trinidad mirábamos esa característica maravillosa. El Dios Padre, lento a la cólera y rico en misericordia, ¿verdad? A pesar, dice que somos testarudos, cabeza dura, pero sin embargo la fuerza del Espíritu que nos mueve y que nos dinamiza dentro de nuestra comunidad, porque Jesús nos ama y ahí está, las manos ensangrentadas de Jesús en la redención, esa redención a través del dolor, del sufrimiento en la cruz. Vamos a iniciar, entonces prepárense ahora para las llamadas telefónicas porque ustedes me van a ayudar a hacer la parte central también. Pero si llaman antes también pueden ayudarme con las otras partes, no hay ningún problema. Apenas captamos su llamada telefónica y nos ayuda en ese momento en que ustedes entran en la oración. Iniciamos, nos preparamos cada uno con su Santo Rosario, espero que todos tengan. Los que no tienen rosario tienen que poco a poco ir consiguiendo, tienen que tener su rosario
y vamos a iniciar. Primero comenzamos con las partes de atrás, ¿verdad? Entonces, iniciamos con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora hacemos la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora entonces, si hay ya alguna llamada, mejor, vamos a ver. Y entonces comenzamos con nuestro credo. Si llaman, ya hacemos con ustedes también. El credo en este momento que nos va introduciendo nuestra fe. Creemos en el Señor, nos fortalecemos. Ayer decíamos que celebrábamos la fiesta de la Santísima Trinidad. Y ahora en el credo que vamos a profesar, el que quiera rezar conmigo puede llamar en este mismo momento y así vamos a rezar juntos el credo y con toda la comunidad al iniciar esta hermosa devoción. Creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Es la fuerza, es la gracia de Dios lo que a nosotros nos empuja verdaderamente, pero que solamente cuando estamos adheridos totalmente al Señor, también nosotros podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Bueno, comenzamos diciendo juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora entonces, queridos amigos, viene la otra parte. Después del credo rezamos 3 Ave Marías. Aquí recordamos todas nuestras intenciones, ¿verdad? Normalmente, tradicionalmente, con el Santo Rosario, estas 3 Ave Marías rezamos por la Iglesia, rezamos por las intenciones del Papa. Y ahí el Padre Silvio también, ¿verdad?, que nos pidió rezar especialmente por alguien que representa, ¿verdad?, a Pedro, el obispo, que fue nuestro arzobispo también aquí en Asunción, el Monseñor Cuquejo. Vamos a pedir por él, por su salud, vamos a pedir por sus intenciones. Le acompañamos en este momento de dolor, en este momento de su enfermedad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora decimos juntos un Padre Nuestro, y luego ya iremos colocando la oración del día, ¿verdad?, que
que nosotros tenemos nuestras intenciones, todas aquellas que ustedes llamaron por teléfono, con los saludos también, y lo más importante, además de los saludos, con esas intenciones por las que recordamos a nuestros seres queridos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas nuestras intenciones que las hemos puesto ya nosotros hoy aquí, ahora vamos en este 7º día de nuestro novenario. Nos disponemos a rezar juntos, a escuchar. Hoy, en el 7º día, asumimos, alzamos nuestra cruz, llevamos nuestra cruz, entendemos que la vida de todo cristiano es un momento también, ¿verdad?, de cruz. Eso no quiere decir que somos masoquistas, ¿verdad?, sino que quiere decir que entendemos que la vida es siempre para luchar. La vida es para ofrecer lo mejor de nosotros mismos, porque Dios nos dio la fuerza para superar las dificultades. 7º día, la cruz. Llegados a un lugar llamado Calvario, allí lo crucificaron, como también a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eran casi la hora sexta, y toda la tierra quedó en oscuridad, la cual duró hasta las 3 de la tarde. El sol se volvió oscuro y la cortina del templo se partió por la mitad. Entonces Jesús gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 44 al 46. Jesús, hoy entendí, porque abrazaste con tanto amor tu cruz, es que a través de ella probabas tu amor eterno por mí y conquistabas el precio de tu preciosísima sangre, mi salvación. Con la ayuda de tus manos heridas, a partir de ahora quiero abrazar también con amor mi cruz, pues entendí que solo a través de la cruz podré ser eternamente feliz contigo. Amén. Y bueno, queridos amigos, esta es la oración del día, 7º día, la cruz, nuestra reflexión tan importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Y ahora entonces esperamos las llamadas telefónicas, porque ahora vamos a comenzar las cuentas, ¿verdad?, para rezar juntos. Esperamos su llamada telefónica. Ahí Arnaldo ya nos va a poner enseguida la oración que ustedes tienen que ayudarme a rezar, y todos juntos vamos a ir repitiendo. Llamen al 0986-404-603. 0986-404-603. Ya tenemos una llamada, ¿verdad? Bueno, buenas noches. ¿Quién está llamando? Buenas noches, Padre Víctor. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Tu nombre? Yo me llamo Aide, Padre. Recién le estuve mensaje. Ah, Aide, qué bien. Aide. Bueno, mucho gusto, Aide. Bueno, vamos a rezar un poco juntos, Aide. Entonces comenzamos. Ya tenés ahí en tu pantalla, ¿verdad? Entonces comenzamos con esta primera parte y después repetimos 10 veces la segunda parte. ¿Podés comenzar? Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Ahora 10 veces, Aide, esta oración. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz.
ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Aide. Bendiciones, Padre, bendiciones. Muchísimas Gracias gracias a por vos, acompañarme cada muchas día. bendiciones. Amén. Bueno, y así entonces estamos nosotros rezando esta hermosa devoción, ¿verdad? De las manos ensangrentadas del Señor, estas manos bendecidas en la cruz. Ahí ustedes tienen el teléfono, aquellas que todavía no han memorizado, 0986-404-603. Pueden llamar entonces aquí para hacer el segundo misterio. Entonces, estamos esperando la llamada de ustedes para que podamos rezar juntos esta devoción tan linda a las manos ensangrentadas del Señor. Ahora tenemos una llamada telefónica. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Padre Vito, ¿cómo está? Un gusto saludarte. Muy bien. Tu nombre, ¿de dónde estás llamando? Miriam, la profe Miriam. Nidia. ¿De dónde Miriam. llamas Nidia? Miriam. Ah, Miriam. Miriam Ortiz. Muy bien, Miriam. Vamos a rezar juntos. Ahí te va a poner nuestro amigo ya, Hernaldo. Ya tenés en pantalla, ¿verdad? Comenzamos y después la segunda parte. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Seguí. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Ahora 10 veces, Miriam, esta oración. Está bien. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Todas juntas. Después, Manos de nuevo. ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los Amén. siglos. Amén. Muy bien, muchísimas gracias Miriam Amén. Ortiz por Amén. llamar, por compartir con nosotros y así rezar juntos con Amén, toda la Padre. comunidad. Bueno, Bendiciones nosotros ahora para nos vos. preparamos para este tercer misterio de las manos ensangrentadas del Señor. Entonces, si alguien llama, ya podemos entrar. Buenas noches, alguien está llamando, tu nombre, ¿de dónde estás llamando? Buenas noches, María Margarita, no vidente de Limpio, le está hablando al padre Luis Cabaño. No vidente, pero bien ascoltante, ¿verdad? Que escuchás bien. Sí, padre, y aparte ya, Muy bien. Ya memoricé todo. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y cómo vas a hacer? ¿No vidente me dijiste? Así es, padre, pero yo sé todo de memoria ya en este 7º día. Ya sabes todo de memoria, pero te felicito. Qué alegría escuchar eso. Bueno, Gracias, padre, entonces, porque siempre sigo todo tu programa y me encanta y estoy aprendiendo muchísimo. qué bien, me encanta también a mí escuchar eso. Bueno, igual nosotros vamos a poner la letra, porque para los videntes necesitamos, porque ni yo todavía no aprendí todo, ¿verdad? Pero vos ya aprendiste todo, te felicito. Bueno, padre. Ejemplo, Gracias, para padre. todos Cualquier nosotros. cosa usted me ayuda. Bueno, vamos a comenzar. Nosotros te adoramos, Te adoramos, nuestro Señor Jesucristo, y te bendecimos. Te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Sálvanos. Muy bien. Y ahora entonces hacemos todos juntos esta partecita 10 veces. Manos Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, pero Dios verdaderamente te dio una visión mucho más profunda, ¿verdad? Interiormente. Tal vez no tengas una visión física, pero sí espiritual. Muchas gracias por participar. Y mucho éxito para tu televisión, para el programa y para todo lo que estás desarrollando. Nos ayudas Muchísimas gracias. muchísimo. Desde Limpio, un abrazo grande y te queremos mucho. Gracias. Muy bien, buenas noches. Tenemos ya otra llamada, entonces vamos a entrar, a aprovechar. Hay alguien que está llamando. Buenas noches. ¿Quién está llamando? Buenas noches. Hola, buenas noches. Se cortó, parece, ¿verdad? Ah, sigue. ¿Quién está? Buenas noches, que no te escucho. Fuerza, o no me escuchas. Buenas noches, soy Victoria Silva, padre. Sí. ¿Cómo es tu nombre? No escuché. Bien fuerte, háblame. Buenas, padre.
Sí, te escucho, te escucho. Decime, ¿quién sos? ¿De dónde estás llamando? Victoria Silva, desde Luque. Ah, Victoria, muy bien. ¿Cómo estás, Victoria? Súper bien, padre, excelente programa. Bueno, ¿querés poner alguna intención especial, Victoria? ¿Por qué querés rezar vos? Por la salud de mi abuela. Bueno, vamos a rezar por la salud de tu abuelita. Muy bien, sin ningún problema. ¿Y tenés otra intención o esa es la única? Y por toda mi familia, padre. Bueno, por toda tu familia, Victoria. Muy bien. Ahí tenés en pantalla, seguramente. Vamos a comenzar con esta primera parte y después 10 veces la segunda parte. ¿Podés comenzar, Victoria? Dale. Podés comenzar rezando esa parte. Nosotros, Dale. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. ahora 10 veces, Victoria, esto. Manos ensangrentadas. 10 veces. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas, Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. gloria. Gloria al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Victoria, desde Luque entonces, por participar con nosotros. Que Dios te bendiga, rezamos por todas esas intenciones que pusiste vos. Y bueno, ahora tenemos ya el último denario, así es que las personas o la persona que quiera participar puede llamar. Tenemos la última en este momento y así vamos ya concluyendo esta hermosa devoción, ¿verdad?, a las manos ensangrentadas de Jesús. Mientras tanto, les recordamos que todos los lunes y viernes, ¿verdad?, nos encontramos aquí para rezar juntos. Ñañemonguetá, Jañañemboe. Estamos en esta parte del pedir por nuestras intenciones, pedir por nuestros seres queridos, pedir por nuestros enfermos. Entonces, la última llamadita, entonces vamos a ver quién quiere participar y ayudarnos a rezar este último denario en el día de hoy, dedicado a las manos ensangrentadas. Buenas noches, ¿quién está llamando? ¿Tu nombre y de dónde llamas? Buenas noches, Padre. Yo estoy llamando del Pané. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy la señora Jorgelina.
Jorgelina. Muy bien, Jorgelina, gracias por comunicarte. Entonces ya sabes, Jorgelina, cómo rezamos, ¿verdad? La primera partecita, ahí te va a poner en la pantalla. Vamos a rezar esta oración y después la que viene a continuación 10 veces repetimos. Te escuchamos, Jorgelina. ¿Tenés alguna intención especial, Jorgelina, que querés poner en este momento? Y yo quiero rezar, Padre, por todos mis familiares, por todos mis hijos. Bueno, ¿cuántos hijos tenés? Tengo 8 hijos. 8 hijos, te felicito. ¿Y el más grande y el más chico? ¿La edad? El más grande tiene 35 años y el más chico 16. A la cuenta. Vos sos bendecida, che. Imagínate vos, ¿eh? Vos ya estás viviendo entre palmas de tus hijos ya, ¿eh? Sí. Qué bien, Jorgelina. Bueno. Tengo ya 13 nietos. A la cuenta, 13 nietos. Más bendecida que vos solamente Jesús. Sí. Bueno, vamos a rezar por todas esas intenciones, Jorgelina, que presentaste. Te escuchamos, podemos comenzar. Sí, Padre. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos por tu santa cruz, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre Preciosísima de Jesús, sangre de Jesús, sálvanos. Sálvanos. Ahora, esta parte 10 veces vamos a repetir, Jorgelina. Sí, Padre. Manos ensangrentadas de Jesús. Manos heridas. Manos ensangrentadas de Jesús. Manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. 10 veces vamos a hacer, Jorgelina, 10 veces. La segunda vez. Manos ensangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos, seguí nomás. Sí. De Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Entonces así, queridos amigos, estamos concluyendo, ¿verdad?, esta devoción tan importante, tan linda. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos a hacer juntos esta oración final. Jesús, coloca tus manos benditas, ensangrentadas, llagadas y abiertas sobre mí en este momento. Me siento completamente sin fuerzas para seguir cargando mis cruces. Preciso que la fuerza y el poder de tus manos, que soportaran el más profundo dolor al ser clavadas en la cruz, me sanen y me curen ahora. Jesús, no pienso solamente en mí, sino también por todos aquellos que más amo. Nosotros precisamos desesperadamente de cura física y espiritual a través de tu toque consolador, de tus manos ensangrentadas e infinitamente poderosas. Yo reconozco, a pesar de toda mi limitación y de la infinidad de mis pecados, que es Dios omnipotente y misericordioso para hacer y realizar lo imposible. Con fe y total confianza puedo decir: manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y así, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy, en este lunes 5 de junio, en que recordamos también a un gran santo, obispo, mártir de la Iglesia, San Bonifacio. Hoy rezamos justamente manos ensangrentadas, nos hace recordar el martirio. Y al mismo tiempo, decíamos al inicio, San Juan Bosco, un 5 de junio de 1841 también, se ordenaba como sacerdote. Y ahora les dejo la bendición final. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y nos despedimos de esta manera y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que Dios les bendiga a todos. Hasta el próximo viernes. Muchas bendiciones.